Sí, saludos estudiantes. En esta ocasión vamos a entrar a la última sección de este capítulo de límites de una función. Esta sección se titula El problema de la recta tangente. Vamos a ver de qué se trata este asunto de la recta tangente. ¿Okay? Bueno, como habíamos hablado en la introducción del curso, el cálculo de diferencial toca el cálculo, este curso de cálculo 1 toca varios temas, ¿verdad? Pero principalmente se divide entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Ambos dependen fundamentalmente de los conceptos de límites, ¿ok? Ahora bien, el cálculo diferencial, que es lo que nosotros vamos a estudiar de ahora en adelante, en la próxima unidad, nos viene o viene motivado por este problema que vamos a estar discutiendo hoy. O sea, el problema de la recta tangente. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. O sea, el problema de la recta tangente, ¿de qué se trata? Se trata de encontrar aquella recta que toca a la gráfica de la función en un punto. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, antes de ir a la imagen, vamos entonces a la pizarra para entonces motivar este ejercicio, ¿ok? Este problema, para motivar la unidad. Bueno, observen lo siguiente, jóvenes. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a suponer, tenemos unos ejes de esta manera. Y esto va así. Okay, muy bien. Aquí lo que tenemos es una gráfica, ¿ok? Puede ser una gráfica cualquiera, pero la idea es que tenemos esta, ¿verdad? Y, ¿qué sucede? Vamos a ver. Fíjense de este caso. Ahora bien, vamos a decir que esta es la gráfica de la función f, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos el siguiente problema. Observen, en este caso, vamos a tener un punto aquí, donde este punto tiene ¿qué coordenadas? Vamos a suponer que tiene una coordenada que le llamamos A en X y una coordenada en Y, que sería entonces la función evaluada en A. ¿Ok? Por lo tanto, este punto viene siendo o tiene coordenadas A, f de A, ¿verdad? Ese es mi primer punto. ¿Ok? Le llaman el punto tangencial. Vamos a ver por qué le llaman así en breve. Ahora bien, observen, esta viene siendo lo que se conoce como la recta tangente. O sea, tenemos una recta aquí, ¿verdad? De esta manera. A esta recta le vamos a llamar recta tangente. Bueno, tangente viene del latín tangere o tangere, que significa tocar, ¿ok? Y eso es precisamente lo que está haciendo esta recta. O sea, esta recta está tocando a la gráfica de la función, ¿en dónde? Solamente en un punto, ¿ok? El punto P. ¿Entendemos eso? Por eso le llamamos la recta tangente, o sea, es la recta que toca a la gráfica de la función en solo un punto. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No, Bueno, entonces el problema de nosotros es el siguiente, ¿verdad? Nosotros queremos encontrar, ¿verdad? Este,
Fíjense, este es el problema, jóvenes. Nosotros queremos encontrar la ecuación de la recta, le llamamos la recta tangente, a la gráfica de la función en el punto P. ¿Ok? O sea, queremos encontrar una ecuación que nos describa esta recta tangente. ¿Ok? Para eso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tendríamos que, ¿verdad? Sabemos que una ecuación, ¿verdad? Podría ser la siguiente, ¿verdad? Necesitamos que una pendiente, ¿verdad? También necesitamos que una intersección en el eje vertical, ¿verdad? En el eje de Y. O sea, esos son los dos componentes que nosotros necesitamos, ¿ok? Una pendiente y una intersección. Observen que lo único que a nosotros se nos da es prácticamente que el punto P. El punto P tiene coordenadas ¿qué? Tiene coordenadas, por ejemplo, tiene coordenadas A y F de A. ¿Ok? Estas son las coordenadas de P. O sea, coordenada en X y coordenada en Y, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, nosotros solíamos encontrar la ecuación de una recta, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros teníamos dos puntos. ¿Por qué? Porque con dos puntos conocidos, nosotros podríamos encontrar la pendiente y una vez nosotros encontramos la pendiente, utilizábamos la ecuación de la recta en su forma punto pendiente y con uno de los puntos dados y la pendiente que se calcula, ¿verdad? Que se obtiene, nosotros entonces podríamos encontrar la intersección en el eje vertical, ¿verdad? Esos eran los dos pasos que nosotros teníamos, ¿verdad? De los dos puntos dados encontrábamos la pendiente y luego utilizábamos uno de esos dos puntos para encontrar la intersección. Dos pasos. Muy bien. Ahora bien, fíjense que aquí lo que único tenemos es que es solamente que un punto, no tenemos dos puntos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ustedes, qué ustedes proponen para encontrar la ecuación de la recta, dado la información que tenemos? O sea, la información que tenemos es que la recta toca a la gráfica de la función en un punto y ese punto tiene coordenadas A y F de A. ¿Qué ustedes dicen, jóvenes? Los micrófonos están abiertos. ¿Qué ustedes sugieren? ¿Qué se les ocurre para encontrar la pendiente de la ecuación de la recta tangente y la intersección de la ecuación? Bueno, observen cómo se solucionó este problema, ¿ok? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es trazar una recta que pase por este punto P, pero que corte la gráfica de la función, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir que aquí yo voy a trazar esta recta, ¿ok? Fíjense que esta recta pasa por P, pero ¿qué es lo que hace? Corta ¿a qué? A la gráfica de la función. Por lo tanto, esta recta lleva el nombre de recta secante, ¿ok? Y entonces secante es un derivado de una palabra en latín, ¿verdad? Que significa que cortar, ¿verdad? O sea, que corta, en este caso, ¿qué es lo que la recta está cortando? Pues la gráfica de la función, ¿verdad? En este caso la está cortando ¿en cuántos puntos? En 2 puntos, ¿ok? Ahora bien, fíjense lo que nosotros podríamos tener. Nosotros podríamos decir, ahora este punto, que lo puedo llamar Q, ¿qué coordenadas tiene Q? Bueno, tiene las siguientes coordenadas. Por ejemplo, en X, yo puedo decir que tiene el largo de A es A más una constante más, ¿verdad? Vamos a decirle que es A más H, ¿ok? O sea, es lo que teníamos
anteriormente A más esta cantidad, que la llamo H, ¿verdad? Quiere decir que de aquí a aquí, ¿qué cantidad hay? O sea, de aquí a aquí, ¿cuántas unidades hay? Hay H unidades, ¿verdad? Muy bien. O sea, fíjense, si formamos aquí un triángulo, decimos que de aquí a aquí hay unas H unidades, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, fíjense, esta coordenada entonces viene siendo A más H. Ahora, este punto, ¿verdad? Está justo en la gráfica de la función. Por lo tanto, esto viene siendo ahora F evaluado en ¿qué? En A más H. ¿Ok? Esto es F evaluado en A más H. Muy bien. Excelente. Ahora nos preguntamos por qué estamos considerando esta recta secante. Bueno, fíjense de esto, ¿verdad? Sabemos que la pendiente tiene que ver con el nivel de inclinación de la recta, ¿verdad? Fíjense que la pendiente de la recta tangente es distinta, en este caso, a la pendiente de la recta secante, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, en este caso, vamos a decir que esta recta tiene una pendiente que vamos a llamarla M sub tan, de tangente, y esta recta tiene una pendiente, ¿verdad? Que la vamos a llamar M secante, ¿verdad? Observen que sí, ambas rectas son distintas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, jóvenes? Yo puedo trazar otra recta secante donde su inclinación sea que sea más parecida o más aproximada a la inclinación de la pendiente, a la inclinación de la recta tangente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo trazo otra recta, ¿verdad? Que pase por este punto y entonces ahora, por ejemplo, la llevo a este nivel así, ¿verdad? Observen. Por ejemplo, esta es otra ¿qué? Esta es otra recta secante, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién tiene una pendiente más cercana a la más aproximada al valor de la pendiente de la recta tangente? ¿Esta o esta? O sea, uno o dos. En este caso, la inclinación de esta recta, ¿verdad? Es más aproximada que a la inclinación de esta recta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Fíjense que lo que nosotros hicimos fue que en este caso esta distancia se contrajo, ¿verdad? O sea, se reduce, se achica un poco más, ¿verdad? Eso fue lo que se hizo. Fíjense que este punto anteriormente estaba en el A más H, ahora este punto está ¿qué? ¿Sí? En un A más H nuevamente, pero con un H menor, ¿verdad? O sea que la idea es que a medida que nosotros reducimos el valor de H, la pendiente de la recta secante es más próxima, es más aproximada, ¿verdad? Que al valor de la pendiente de la recta tangente, ¿ok? ¿Entendimos conceptualmente el asunto, jóvenes? ¿Cómo van? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Voy entendiendo un poquito ahí lo que no entendí todo, lo de la recta cervantesa. Sí, Este, ¿por, por qué fue que se achica? Entonces el uno es el que queda más cerca en el momento ahora. sí, Juan, dime de nuevo, por favor. Voy a apagar el abanico. Sí, Juan, cuéntame. Hazme la pregunta nuevamente, por favor. O sea que el punto que estaba en el más H es que se encuentra más bajito ahora, pero ¿por qué pasó eso? Ok, fíjate, Juan, la idea es la siguiente. Yo tracé
inicialmente esta recta secante, ¿verdad? Y lo que hice fue una comparación entre la pendiente, o sea, la inclinación de esta recta secante y la inclinación de esta recta tangente, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora Sí. bien, ¿qué sucede? Fíjate que a medida que yo muevo este punto, me voy acercando a esta manera, o sea, a medida que yo acorto esta distancia, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate la recta secante cómo se va a comportar. Se va a Sí. comportar de esta manera y fíjate que a medida que h va tendiendo a valores muy pequeños, o sea, casi cero, ¿qué sucede? ¿Qué vemos? Que la inclinación de la recta secante, o sea, la pendiente de la recta secante, se aproxima ¿a qué? A la inclinación de la recta tangente. ¿Entendimos eso? Sí, ahora sí. Bien, ¿verdad? Esa es la idea. O sea, ahora bien, la ventaja de tener una recta secante es que esta recta corta a la gráfica de la función en 2 puntos. Y con 2 puntos nosotros sí podemos estimar la pendiente, ¿ok? Ok. Y eso es utilizando meramente, ¿qué? Precálculo 1, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál era entonces la pendiente cuando nosotros teníamos, ¿qué? 2 puntos? En este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos lo siguiente, fíjense. Nosotros podemos decir aquí, fíjense, M secante, o sea, esta es la pendiente de la recta secante, ¿verdad? Muy bien, esto es igual a ¿qué? Vamos a ver, aquí, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Nosotros teníamos una fórmula que era algo así como y2 menos y1, todo sobre x2 menos x1, o sea, ¿se recuerdan de esa fórmula para obtener la pendiente de una recta dado 2 puntos que del semestre pasado? Pues vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Aquí tenemos, fíjense, vamos a tener y2 menos y1 y luego ¿qué? X2 menos x1, ¿ok? Vamos a ver cuál es y2 y cuál es y1, cuáles son esas coordenadas. Fíjense, lo que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos 2 puntos. El primer punto es P, el segundo punto es Q, ¿ok? Por lo tanto, observen, del primer punto que es P, nosotros tenemos aquí x1, y1. De Q tenemos, esto es x2, y2, ¿ok? Por lo tanto, sustituimos, en este caso, el y2 viene siendo ¿qué? Por ejemplo, viene siendo, en este caso, f evaluado en ¿qué? En a más h. F evaluado en a más h. Ahora, el y sub 1 viene siendo ¿qué? Lo que tenemos aquí, simplemente f evaluado en a. F evaluado en a, ¿ok? Ahora, el y sub 2 viene siendo ¿qué? A más h. Forma H. Y el x sub 1 viene siendo simplemente a, ¿verdad? Muy bien. Esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? Eso es mediante meramente la fórmula. Nosotros sabemos que, que esto es equivalente, ¿verdad? Esto es lo que le llaman la elevación. Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo usted puso el X1 y el Y1? ¿Por qué lo pone en donde está que la P? Entonces, ¿Por qué lo coloco? ¿Por qué lo pongo de qué manera? Cuéntame. ¿Por qué que los X2 y el Y2 son la Q y el Y1 y X1 es la P? En realidad, el orden, nosotros aprendimos en el semestre pasado que el orden es irrelevante, ¿ok? Si lo hacemos de la otra manera, por ejemplo, eligiendo P como nuestro segundo punto y Q Va a ver como que es lo nuestro mismo. segundo punto, vamos a obtener lo mismo, ¿ok? Ya, ok. Al final, ¿qué sucede? De aquí sale un negativo, del denominador sale un negativo y negativo y negativo se cancelan y es lo mismo. Lo puede poner de cualquier forma y va a dar igual. Exactamente. Ok, ya. El orden en el cual uno selecciona estos 2 puntos es irrelevante, sí, muy bien. Ok, ya está, gracias. Ahora, fíjense, otra cosa que nosotros aprendimos el semestre pasado. Fíjense, esta diferencia es que es lo que le llamamos
la elevación, ¿verdad? O el cambio en Y, ¿ok? Esta diferencia lo llamamos corrimiento, ¿verdad? O el cambio en X, ¿ok? Muy bien. Fíjense que de aquí, ¿qué sucede, jóvenes? A con A, ¿qué sucede? Se cancelan, ¿verdad? Porque es A menos A, ¿ok? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Por lo tanto, ¿qué sucede? En el denominador simplemente nos queda que el corrimiento o el cambio en X es simplemente H, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que nosotros vimos aquí. ¿Se fijan? Esto es cambio en X, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, fíjense, de este punto a este punto, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos observar? O sea, esta diferencia, ese cambio ¿en qué? En Y. O sea, esta diferencia, ese cambio ¿en qué? En Y. En Y viene siendo que la diferencia de estos dos, o sea, F evaluado en A más H menos F de A. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Observen, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que nosotros habíamos comentado? Habíamos dicho que la pendiente de la recta secante, o sea, la inclinación de la recta secante, se va a aproximar aún más y más y más, ¿verdad? Mientras esta distancia, el cambio en X, se acorta, o sea, mientras H tiende a ¿qué valor? Si queremos que H tienda a un valor, vamos a llamarle pequeño, ¿verdad? Positivo, pero pequeño, ¿no? En este caso sería 0, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense, la idea es que cómo nosotros hacemos eso. Ya nosotros tenemos las herramientas para trabajar con eso. Sería entonces a esta expresión, ¿vamos a qué? Vamos a aplicarle qué concepto nosotros hemos trabajado en esta primera unidad. ¿Qué tema hemos trabajado, jóvenes? Bueno, en poner aquí, 1 entre 1, 1, así. Sin fórmulas, el concepto. ¿Qué es lo Ok. que estamos trabajando en esta unidad? No el día de hoy, sino en lo que llevamos de clase. Estamos trabajando con qué concepto del cálculo. Con la recta Cervantes, la recta de esto. Con el concepto de límites, ¿verdad que sí? Eso es lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿verdad que sí? Juan, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos entonces a emplear o aplicar este concepto de límites a esta expresión, pero cuando ¿qué? Cuando h tiende a ¿qué? A un valor muy pequeño. A 0. Decimos que es infinitamente pequeño, ¿verdad? O infinitesimalmente pequeño, ¿no? Fíjense, aquí decimos 0, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá, ¿qué tenemos? Todo esto sería entonces igual a ¿qué? A la pendiente de ¿qué? Profesor, yo no estoy hablando, porque pasa que estoy guiando y estoy actuando y no tengo mucha señal tampoco. No hay Pero creo que es a problema. 0, ¿verdad? No hay que tiene problema altura, porque porque estamos grabando la clase. charla. Entonces, pues luego puede ver los detalles si usted desea, Michael. No hay problema con eso. Exacto. Muy bien. Ok. La idea es que tenga precaución, ¿ok, Michael? Bueno, fíjense, jóvenes. Entonces decimos que a medida que la pendiente de la recta secante, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando aplicamos el límite de esta expresión de la pendiente de la recta secante, cuando esta diferencia, ¿verdad? Tiende a 0, decimos que esta cantidad es exactamente o es igual a ¿qué? A la pendiente de la recta tangente, ¿ok? O sea, esto está cubriendo este asunto que nosotros teníamos aquí cuando nosotros, ¿qué? Trazábamos que una recta secante cuya inclinación fuese, ¿qué? Más próxima, ¿verdad? Más similar en el valor o que se aproximara a
la pendiente o la inclinación, que es lo mismo, de la recta tangente, ¿ok? Y esa era la idea, jóvenes. O sea, que lo que nosotros entonces vamos a escribir aquí es esta expresión, ¿ok? Lo que va aquí en la pendiente viene siendo toda esta expresión. Fíjense, en este caso, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí. O sea que esto viene siendo, vamos a ver si tenemos el espacio. Esto es igual, ¿verdad? Decimos, y es igual a el límite, ¿verdad? A medida que, o bueno, mejor aún, ¿verdad? Ya que tenemos el símbolo, fíjense, esto es igual a que a m acá, tangente, ¿verdad? Donde m tangente ya sabemos que es toda esta expresión, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos la intersección? Bueno, la intersección la encontramos de la siguiente manera. Ahora voy a borrar toda esta ilustración, jóvenes, si me lo permiten. Ahora, fíjense, para nosotros encontrar la intersección, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Aquí tenemos entonces, vamos a utilizar la ecuación de la recta en forma punto pendiente. Fíjense que ya nosotros tenemos que, por ejemplo, tenemos la pendiente, ya la encontramos. Ahora nos falta un punto. ¿Podemos utilizar qué punto? Bueno, el punto P, ¿verdad? En este caso, el punto P es A tal cosa, ¿ok? Fíjense, ya tenemos acá la pendiente y esta es la coordenada en X, vamos a llamarla X1 y esto es Y1, ¿ok? ¿Cuál es esta ecuación de la recta en su forma punto pendiente? Bueno, viene siendo la siguiente, tenemos aquí Y menos Y1 es igual a M X menos X1, ¿verdad? Fíjense, aquí por M es la pendiente, en este caso vamos a escribir es la pendiente de la recta tangente. Acá, por esta constante, este X1 viene siendo simplemente A. Y luego aquí, ¿qué tenemos? El Y1 viene siendo la función evaluada en A. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Despejamos para Y. Si despejamos para Y, ¿qué obtenemos? Por ejemplo, aquí podríamos distribuir, ¿verdad? O sea, tendríamos M tangente de X. Ese es este pedazo que tenemos aquí. Ahora bien, este término lo pasamos hacia el otro lado, por lo tanto es positivo, ¿verdad? Entonces tenemos ahora M tangente multiplicado por A más F evaluado en A. Esta expresión de aquí viene siendo ¿qué? La intersección. O sea, aquí vamos a tener, por ejemplo, negativo M tangente multiplicado por A más F de A. Esta entonces sería esa fórmula de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto P, ¿ok? Bueno, ¿qué les parece si pasamos a uno que otro ejercicio antes de culminar la clase? Para así entonces emplear esta metodología. ¿Les parece? Sí, claro. Bien, perfecto. Bueno, vamos entonces al primer ejercicio. Vamos a colocar el primer ejemplo. Entonces, fíjense, aquí tenemos, ¿verdad? Recta tangente con pendiente. Fíjense que aquí tenemos la misma expresión, ¿ok? Ya esto todo lo vimos y está en la pizarra. Ahora bien, esta expresión que ustedes ven aquí, o sea, esta expresión que define la pendiente de la recta secante, se llama cociente diferencial. Sí, nos recomienda nosotros evaluar el cociente diferencial con estos tres pasos. Por ejemplo, fíjense, lo primero que vamos a hacer es evaluar la función en A. Segundo,
evaluar la función en a más h. Segundo, por ejemplo, tomar la diferencia de lo que nosotros evaluamos en el primer paso. ¿Ok? Fíjense, esto menos esto, ¿verdad? Vamos a simplificar eso. Luego, vamos a dividir por h. Estos primeros tres pasos es precálculo, ¿ok? El paso que tiene que ver con el cálculo quizás sea el paso más sencillo de nosotros haber hecho del 1 al 3 correctamente, ¿verdad? Este cuarto paso es simple, porque este cuarto paso es simplemente aplicar el límite de la expresión que nosotros obtuvimos en el tercer paso, ¿ok? Vamos a repasar eso también, pero antes vamos entonces al ejemplo. Fíjense del ejemplo. Ok, bueno, vamos entonces, escriban este ejercicio en sus notas mientras yo borro la pizarra. Muy bien, regresamos entonces a la pizarra. Fíjense de este caso, jóvenes. Tenemos, encuentre la pendiente de la recta tangente a la gráfica de tal expresión en x igual a 1. ¿Ok? Lo primero que nosotros debemos de entender es que de esta expresión o de esa ecuación, nosotros tenemos que f de x es igual a ¿qué? A x cuadrado más 2. ¿Ok? Muy bien. Esta coordenada, ¿verdad? Viene siendo que prácticamente lo que nosotros anteriormente llamábamos A. ¿Ok? Por lo tanto, aquí nosotros llamábamos esto A anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál viene siendo el punto P? Vamos a ver. O sea, vamos entonces a establecer lo que le llaman el punto tangencial. En este caso, el punto tangencial viene siendo que la coordenada en X viene siendo 1 y la coordenada en Y viene siendo que F evaluado en 1. Si a F le evaluamos en 1, ¿qué tenemos entonces? 1 al cuadrado más 2, 1 al cuadrado es 1, más 2 es 3, ¿ok? Este viene siendo el punto tangencial, ¿ok? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense que nosotros teníamos varios pasos. En el primer paso, ¿verdad? En el primer paso, para hallar la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? O sea, lo que nosotros queremos es encontrar ¿qué? Ese valor, ¿verdad? La pendiente de la recta tangente. En el primer paso es, por ejemplo, evaluar f en 1, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros vimos en esas directrices que nos proveía SIL, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que evaluar f en qué valor? En 1 más h.
Eso es lo que nos decía Sil, ¿verdad? O sea, ese viene siendo el 1 más h, ¿verdad? Esto es entonces, fíjense, 1 más h todo al cuadrado más 2. Aquí expandemos ese binomio al cuadrado, por lo tanto esto es 1 más 2h más h cuadrado más 2. Este 2 y este 1 se combinan, por lo tanto tenemos que esto es equivalente a, vamos a escribirlo de esta manera, h cuadrado, ¿qué más? H cuadrado más 2h, 1 más 2 más 3, ¿ok? Esto es lo que es f1 más h, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Bien? Vamos bien, profe. Pregunta que te hago. Lo que está escrito en violeta es lo que tú sustituiste de la X de la parte de arriba. El violeta no se está viendo muy bien. Es que yo no sé si soy yo acá, yo creo que mi internet como lo otro. Oh, Pero creo ok, que en verdad perfecto. es. Bueno, cambiamos a el negro, ¿lo ven bien? Sí, no, yo veo los dos colores Sí, se ve iguales. bastante bien. Cambiamos a negro, ¿verdad? Ok. Perfecto, Michael. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, y esa es la idea. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Bueno, en el segundo paso vamos a establecer la diferencia, ¿ok? Vamos entonces a borrar, por ejemplo, esto de aquí. Vamos a borrar todo esto. En este caso, observen que cuando nosotros tenemos acá la diferencia, ¿verdad? O sea, la diferencia de qué? De f evaluado en 1 más h menos f evaluado en 1. Esto es equivalente a, de aquí, ¿qué hacemos? Escribimos directamente, ¿qué? La expresión, ¿verdad? Esto es más 3. Luego, menos f evaluado en 1. F evaluado en 1 es simplemente 3. Por lo tanto, menos 3. Observen que aquí estos 3 ¿qué? Se cancelan, ¿verdad? O sea, ahora vamos a simplificar esta diferencia. Esta diferencia simplificada es que h cuadrado más 2h y ¿qué? Y estos dos se cancelaron, ¿verdad? O sea, nos queda así de esta manera. En el tercero ya calculamos que el cociente diferencial, recuerden que a esto le llamamos cociente diferencial. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, f evaluado en 1 más h y tenemos tal cosa, todo dividido h. Bueno, esto es equivalente a ¿qué? Fíjense, h cuadrado más 2h todo sobre h. De aquí, ¿qué podemos hacer en el numerador? En el numerador nosotros podemos, por ejemplo, factorizar una h. Por lo tanto, nos queda h más 2 todo sobre h. Y estas h's, ¿qué sucede? Se pueden cancelar, ¿verdad? Si se cancelan, ¿qué nosotros tenemos? Simplemente el ejercicio nos dio a ¿qué? A h más 2. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos, ¿verdad? En el cuarto paso, que es el paso que tiene que ver con el cálculo, fíjense que hasta ahora lo que hemos hecho es precálculo. Este paso que tiene que ver con el cálculo, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que la pendiente de la recta tangente es igual al límite de que a medida que h tiende a 0 de este cociente diferencial, o sea, de 1 más h menos 1. Entonces, todo dividido h, pero esta expresión es simplemente que h más 2, ¿verdad? Por lo tanto, decimos ahora que la pendiente de la recta tangente es igual al límite a medida que h tiende a 0, ¿de qué expresión? De h más 2. Por lo tanto, aquí, ¿qué hacemos? Sustituimos h por su valor, que es 0, y entonces el resultado nos da que es 2, ¿verdad? Quiere decir que entonces esta pendiente que nosotros estábamos encontrando, ¿verdad? Viene siendo igual a 2, ¿ok? O sea, la pendiente de la recta tangente a la gráfica
de esta función en este punto viene siendo ¿qué? 2, ¿verdad? Resumiendo. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No. Bien, excelente. Entonces, fíjense ahora el próximo ejercicio. Sí, bien, me alegro. Fíjense ahora del próximo ejercicio. En el próximo ejemplo nos dice lo siguiente. Observen. Dice, encuentre una ecuación de la recta tangente cuya pendiente se halló en el ejemplo anterior. ¿Ok? Ahora prácticamente lo que nos piden es encuentre la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? O sea, voy a borrar todo lo que tengo acá. Este ejercicio, por ejemplo, viene siendo un ejercicio de ¿qué? De precálculo, ¿ok? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, fíjense, ahora el ejercicio nuevo nos dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de tal función que pasa por qué punto. Habíamos dicho que era el punto 1, 3, ¿verdad? Ese es el punto tangencial, ¿ok? Muy bien. Ahora, fíjense, nosotros tenemos, como ya tenemos que ¿me escuchan, jóvenes? Sí. Perfecto. Muy bien. Lo bueno, yo sí. Como ya nosotros tenemos que la pendiente de la recta tangente, o sea, m tanto, ¿verdad? Es igual a 2. Eso fue lo que se hizo en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar la ecuación de la recta en su forma punto, ¿qué? Pendiente. Fíjense que el punto viene siendo el punto tangencial, o sea, 1, 3. Recuerden que esto es x1 y esto es y1. Y la pendiente viene siendo ¿qué? Lo que ya nosotros tenemos aquí, ¿verdad? O sea, es tal cosa. Esa es la información que ya nosotros tenemos a la mano, ¿verdad? Ahora, fíjense, la ecuación es la siguiente. Y menos y1 es igual a la pendiente x menos x1. ¿Qué hacemos? Bueno, este término lo pasamos hacia el otro lado. De aquí vamos a ¿qué? A distribuir, ¿verdad? Bueno, primero sustituimos. Por ejemplo, y1 viene siendo ¿qué? 3. M, la pendiente, en este caso viene siendo la pendiente de la recta tangente, que es 2, y luego x menos x1, que en este caso es 1, ¿ok? Distribuimos y nos queda, por ejemplo, 2x menos 2, ¿verdad? Y ahora este negativo 3 lo pasamos ¿hacia dónde? Hacia el otro lado, por lo tanto sería positivo 3. Estos dos los combinamos y ¿qué nos quedó? Nos quedó entonces que esta ecuación de la recta, ¿verdad? Viene siendo la siguiente. Vamos a decir aquí, L de la ecuación de la recta es igual a Y es igual a 2x ¿más qué? En este caso, más 1, ¿verdad? Más 1. Y listo, jóvenes. Eso sería todo, ¿ok? Fíjense que aquí lo que nosotros hicimos fue prácticamente utilizar esta fórmula que nosotros establecimos anteriormente, ¿ok? Bueno,
¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Esta viene siendo, ¿verdad?, la ecuación de la recta tangente, ¿ok? Para corroborar todo esto, antes de irnos, para corroborar, vamos a utilizar Desmos, para que ustedes vean bien claro todo lo que hemos hecho. Y de esa manera corroboramos. Observen el siguiente caso en Desmos. O sea, nosotros tenemos que la función es igual a x cuadrado más 2. ¿Ok? Esa viene siendo la función. Ahora, el punto tangencial, ya nosotros sabemos que es 1,3. ¿Ok? Fíjense entonces de dónde queda el punto. Vamos a quitarle el P. Ahora fíjense en el punto aquí. ¿Ok? Y lo que nosotros encontramos de la ecuación de la recta tangente es 2x más 1. Observen. Fíjense qué claro se ve, ¿verdad? Que esta es la función en rojo. ¿Ok? En rojo tenemos la función. Fíjense entonces en verde cómo tenemos la recta y la recta está tocando, o sea, es tangente a la gráfica de la función en solamente en ¿qué? En un punto. Y ese punto es el 1, 3. ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, en verdad está más claro ahora. Perfecto. Bueno, entonces, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es aún más práctica, ¿ok? De todo este tema de cómo encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer para la próxima clase. Viene siendo continuación de la práctica, ¿ok? Y con eso hemos culminado la clase de hoy.